Dios les bendiga, iglesia. Se ven preciosos desde aquí arriba. Y le doy gracias al pastor por darme la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Para mí es un privilegio grande poder servir a mi iglesia, especialmente al predicar la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo. Y si ven arañas caminándome por encima, fue que no me dio tiempo quitarle las telarañas al gabán. Las cucarachas. 2 de Timoteo, la carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y hoy vamos a continuar con la serie titulada Legado. Y estaremos cubriendo a 2 de Timoteo 3, versículos 10 hasta el 4, capítulo 4, versículo 8. Aunque nos vamos a concentrar más en el 3, pero vamos a estar leyendo hasta el capítulo 4, versículo 8. Amén. 21 pasos al sur, de cara al este por 21 segundos. De cara al norte por 21 segundos. 21 pasos al norte. De cara al este por 21 segundos. De cara al sur por 21 segundos. Repetir hasta ser relevado. ¿Cuántos conocen lo que es el cambio de guardia? ¿Verdad? Todos conocemos lo que es el cambio de guardia. Y cuando hablamos del cambio de guardia, lo primero que nos viene a la mente es ¿qué? Alguien dijo Washington, muy bien. También están los soldados en Inglaterra, ¿verdad? Eso, la enfermera, cambio de guardia, perfecto. Está también los soldados de Inglaterra, los ingleses, donde se hace también un cambio de guardia. En Arlington, Virginia, se encuentra el famoso Cementerio Nacional de Arlington. Es el cementerio donde los soldados que han dado su vida sirviendo a esta nación americana han sido enterrados. Hoy día hay aproximadamente 400,000 soldados enterrados allí. Pero de todas las tumbas que hay allí, hay una tumba que sobresale de las demás. Y esa es la famosa tumba al soldado desconocido. Es la tumba que representa a los soldados que han muerto en combate, en guerra, pero que no se han podido identificar. Esta tumba está vigilada las 24 horas, 365 días al año. No importa si llueve, no importa si neva o nieva. ¿Nieva? Ok. Cualquier cosa que pase, ese soldado está allí velando la tumba. Un soldado perfectamente uniformado que marcha lentamente 21 pasos al sur y 21 pasos al norte. Ahora, cada hora se celebra una elaborada ceremonia en la que un guardia sustituye al otro. Un oficial sale y anuncia el cambio de guardia. El nuevo soldado se acerca al oficial para ser inspeccionado. El oficial lleva a cabo una meticulosa inspección del soldado, de su uniforme y en especial del arma que lleva ese soldado. Y solo después de pasar la inspección es cuando el soldado está listo para ocupar su puesto de guardia en la tumba. Si usted hace un search en Google, puede encontrar todas las veces que los soldados han fallado esa inspección. Es una meticulosa inspección y es hasta cómico poder verlo. No sé si han tenido la oportunidad de verlo alguna vez. Les recomiendo que hagan un search en Google para que lo vean. Esta ceremonia se conoce como el cambio de guardia. A mediados de los años 60,
como hemos estudiado aquí, otro cambio de guardia tomó lugar. Lo que hemos visto hasta ahora en 2 de Timoteo y en el pasaje que vamos a leer en el día de hoy es un tipo de cambio de guardia. La segunda carta a Timoteo nos presenta una imagen de Pablo al final de su ministerio, justo antes de su muerte. Vemos cómo ciertos detalles personales de la carta revelan a un hombre preparándose para lo inevitable, preparándose para su muerte. Y hasta este momento lo que hemos visto es una exhortación íntima, es una exhortación urgente de parte de Pablo hacia Timoteo. Él estaba preparando a Timoteo para un cambio de guardia. Él estaba preparando a Timoteo para que fuera un líder fuerte y firme en la fe en su ausencia. Él estaba preparando a Timoteo para que pudiera soportar la persecución. Pablo sabía que después de su muerte el ministerio para Timoteo sería mucho más difícil. Él sabía que Timoteo se iba a enfrentar a muchos obstáculos. Pablo sabía que Timoteo se iba a enfrentar a pruebas, dificultades, a hombres malos y a mucha oposición. Y es por eso que Pablo quería que Timoteo se mantuviera firme en su fe, que pudiera ser fuerte, que pudiera permanecer firme en medio de la persecución, de la oposición que presente en ese tiempo y futura. Y en el centro de todo vemos la exhortación de Pablo a persistir en la palabra de Dios. La palabra de Dios que da la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 hasta el 4, 8. Estemos de pie, creo que puse 10, pero es hasta el 8. Vamos a estar de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y afuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Gracias te damos, Señor,
por tu maravillosa palabra, Señor. Venimos a ti, tu presencia, Señor, delante de tu palabra para que tú hables a nosotros. Abre nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones, para que podamos, Señor, escuchar tu voz y poder ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Nos humillamos delante de ti, nos humillamos delante de tu palabra en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El título del mensaje en esta mañana, la palabra de Dios para la fe y la práctica. Y lo que vamos a ver en esta mañana, la idea central de este mensaje, es que la palabra inspirada por Dios es útil, es eficaz y toda suficiente para transformar nuestros corazones y para equiparnos a vivir piadosamente. La palabra inspirada por Dios es útil, eficaz y toda suficiente. Amén. Como vimos el domingo pasado, como nos predicaba el pastor, en contraste con los hombres amadores de sí mismos y amadores de los placeres del mundo, Timoteo está llamado a ser diferente. Timoteo está llamado a mantenerse firme en la verdad. Iglesia, cada creyente, incluyéndonos a nosotros, está llamado a ser diferente del mundo. ¿Tú sabías eso? Amén. En Romanos 12, capítulo 2, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hoy más que nunca podemos sentir la urgencia de ser diferentes al mundo. La urgencia que tiene todo creyente de mantenerse firme en la verdad. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Cómo tú y yo nos mantenemos firmes en la verdad? ¿Cómo nos mantenemos firmes en la verdad? ¿Cómo nos mantenemos fieles y firmes en contra de una cultura que se opone a todo lo que tú y yo creemos y vivimos? Y a pesar de la persecución que podamos sentir, hoy más que nunca es importante caminar en contra de la cultura. Caminar en contra de lo que el mundo llama bueno y normal. Hoy más que nunca tenemos que profundizar en nuestro amor a Dios. Tenemos que fortalecer nuestra fe y tenemos que crecer en nuestro conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El texto de hoy nos lo dice. La exhortación de Pablo a Timoteo es la exhortación de Dios para ti y para mí en esta mañana. Para ti y para mí como individuos y como iglesia. La exhortación para Timoteo y para nosotros en esta mañana se encuentra en el versículo 14. Dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Para que Timoteo pudiera ser fuerte y permanecer firme en medio de la persecución y la opresión, él tenía que enfocarse en dos cosas. Primero, los versículos del 10 al 12, él tenía que enfocarse en el ejemplo de Pablo. Y número 2, versículos del 13 al 17, él tenía que enfocarse en la palabra de Dios. Punto número 1, el ejemplo de Pablo. Versículos 10 y 11 dice: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Timoteo, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor.
Vemos cómo Pablo da una lista de sus virtudes, de sus sufrimientos. Eso es un resumen del ministerio de Pablo. En contraste con los falsos maestros, Pablo vivió una vida de rectitud, él vivió una vida de autocontrol, de fe, de amor y se mantuvo firme en sus principios a través de muchas y grandes persecuciones. ¿Qué persecuciones sufrí?, dice Pablo. También vemos que Timoteo había seguido, o sea que fue testigo de esa vida que vivió Pablo. Timoteo tuvo el privilegio de recibir un entrenamiento directamente de Pablo. Otra razón por la cual Pablo quería que Timoteo recordara lo que había observado y aprendido de él era para que Timoteo aprendiera que las persecuciones y sufrimientos eran y son parte de cada creyente. No era para que Pablo se las echara, no era para echárselas. Versículo 12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán ¿qué? Perseguidos. Pablo hace claro que su experiencia no fue única, ni va a ser única. Pablo vivió una vida piadosa en Cristo Jesús, amando y sirviendo a Dios antes que a sí mismo, pero sufrió por ello. Sufrió por ello. Y Timoteo se encontraba en la misma situación. ¿Y qué hace Pablo? Le escribe una carta. Iglesia, tú y yo, si no estamos siendo perseguidos por lo que creemos o cómo vivimos, esperémoslo, porque viene. Porque viene. La persecución de los que quieren vivir o viven piadosamente en Cristo Jesús es inevitable. Es inevitable. Es inevitable porque, como dijo John Stott, me gusta mucho lo que dijo John Stott en cuanto a esto. Dice, los piadosos despiertan el antagonismo de los mundanos. Es como si hubiera una envidia, ¿verdad que sí? Los piadosos despiertan el antagonismo de los mundanos. Pero Jesús lo dijo de esta manera. Yo puse segunda de Timoteo 3, 14 ahí, pero es Juan 15 del 18 al 20. Dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo ¿qué? Los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Los que están en este mundo sin Cristo no son perseguidos porque el mundo no ve en ellos nada que perseguir. ¿Verdad que sí? Solo los que están en el mundo pero no viven como el mundo vive serán perseguidos. ¿Escuchó bien? Solo los que están en el mundo pero no viven como el mundo vive serán perseguidos. Lo que hizo Jesucristo en nosotros, en nuestro corazón, fue un cambio visible. Debe ser un cambio visible. En nosotros hay unos valores nuevos, unas prioridades nuevas. Y los enemigos de Dios responden con persecución. Entonces, si la persecución para nosotros es inevitable, ¿cómo tú y yo nos mantenemos firmes en medio de tal persecución? Iglesia, no importa la oposición o la persecución que podamos sentir o experimentar.
hay una fuente de gracia. Hay una fuente de ayuda. Hay una fuente de fuerza que es única y es especial. Hay un tesoro disponible para nosotros que nos da el poder para hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa fuente y ese tesoro es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Punto número 2, la palabra de Dios. Pero, para que tú y yo podamos aprovechar esa fuente única y de ese tesoro que es la palabra de Dios, no es suficiente leerla casualmente. No es suficiente escucharla en un sermón. ¿Requiere qué? Persistencia. Persistencia. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Buscando la palabra persistencia o persistir en el diccionario Word Reference en línea, significa insistencia. Debemos insistir. Firmeza, debemos ser firmes en el estudio, en la lectura y en el estudio de la palabra. Empeño en la ejecución de algo. Debemos tener empeño en leer y estudiar la palabra de Dios. Duración. Debemos, ¿qué? Durar. Permanencia de una actividad. Debemos permanecer en el estudio, la lectura y el estudio de la palabra. Versículos 13 al 15. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, Timoteo, tú, Crosspoint Español, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convertiste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿De quiénes aprendió Timoteo? ¿Se acuerdan? De su mamá y su abuela. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5 de segunda de Timoteo. Su abuela Loida, su madre Eunice y por supuesto Pablo. ¿Verdad? No podemos olvidarnos de Pablo. Noten que en el versículo 13, Pablo habla de los hombres malos e impostores, haciendo referencia de aquellos que él menciona en los versículos del 1 al 9, como vimos la semana pasada. Amadores de placeres y de sí mismos, los que aparentan ser religiosos, pero niegan el poder de Dios. Pablo dice que irán de mal en peor. O sea que la única dirección en la que se van a mover es en reversa. Van a ir en dirección opuesta. En vez de crecer y mejorar, poco a poco su manera de pensar y su manera de actuar se irán deteriorando más y más. Pero noten lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú, sin embargo. Pablo hace otro contraste. Tú, sin embargo, los hombres malos e impostores irán de mal en peor, mientras que Timoteo tenía que persistir, tenía que permanecer en lo que había aprendido y estaba convencido. ¿Vieron el contraste? Ellos irán de mal en peor en sus mentiras y en sus pecados. Tú, Timoteo, permanece, como dice el versículo 15, en la palabra de Dios. Persiste en la palabra de Dios, persiste en la fuente de gracia, en la fuente de ayuda, en la fuente que nos da fuerzas. Persiste en la fuente de poder para hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Y Dios nos dice lo mismo hoy. Dios nos dice lo mismo hoy a ti y a mí. Persistamos en su palabra. Persistamos en su palabra. Persistamos en su palabra. La palabra de Dios que te puede dar la valentía, el poder
la fuerza para enfrentar cualquier oposición y cualquier persecución. Y recuerden que es inevitable. Esa oposición y persecución es inevitable. Y dice que el que persiste en la palabra de Dios, ¿qué? Progresa, crece. Pero el que no persiste y se deja llevar por el mundo o la cultura de hoy, ¿qué va a pasar? Irá de mal en peor. Leamos su palabra, meditemos en ella, oremos en ella, memoricemos sus promesas, persistamos en ella. Y si persistes en su palabra, vas a notar un cambio en tu alma, vas a notar un cambio en tu mente, en tu carácter y en tu forma de vivir. Te pregunto, ¿quieres crecer en tu fe? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres ánimo? ¿Quieres fuerzas y poder? ¿Quieres mantenerte firme? La palabra de Dios es útil, eficaz y toda suficiente para transformar nuestros corazones y equiparnos a vivir piadosamente. Ahora, lo que vamos a ver ahora, Pablo le da a Timoteo 3 razones por las cuales debe persistir en la palabra de Dios. 3 razones que nos van a ayudar mientras tú y yo persistimos en la palabra de Dios. Y la primera es el origen de la palabra de Dios. El origen de la palabra de Dios. Versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Este verso es quizá el verso más importante de toda la Biblia sobre la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios. Un verso que nos dice de dónde vinieron las palabras de nuestra Biblia. Inspiradas por Dios. Y lo primero que vemos es que es toda la escritura. Toda escritura. Desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Hasta ¿a quién le gustan las genealogías? Hasta las genealogías fueron inspiradas por Dios. Y son bien importantes. Pero pregunto yo, ¿cómo es que toda la palabra fue inspirada por Dios si fue escrita por seres humanos? Si fue escrito por hombres. Gracias por preguntar, como diría nuestro pastor. Que quede claro que dice que fue inspirada por Dios, no por los autores. Cuando dice que fue inspirada, se está refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos, de tal manera que los que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en el caso de Segunda de Timoteo, sabemos que es una carta escrita por Pablo a Timoteo, ¿verdad que sí? Dios mismo, por su Espíritu, obró por medio del conocimiento y la situación en la que se encontraba Pablo para asegurarse de que Pablo escribiera las palabras exactas que Dios quiso que se escribieran. Y eso es lo que tenemos hoy en nuestra palabra, nuestra Biblia. Y debemos recordar que Dios es soberano y plenamente capaz de usar seres humanos para transmitir su mensaje. Aunque esos autores hayan sido pecadores. Iglesia, tenemos que confiar y tener claro de que todas las palabras que están en nuestra Biblia es lo que Dios quiso revelarnos a ti y a mí. Es lo que Dios quiso revelar a todos sus hijos. En el original, la palabra inspirada quiere decir exhalar. Exhalada. Suena funny para mí. Suena ensalada. Exhalada. Breathe out, como se diría en inglés.
breathe out, exhalar, exhalara. Breath, ¿cómo se dice? ¿Cómo? El aliento. Y eso comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y ya que las escrituras son la inspirada palabra de Dios, podemos concluir que también son infalibles. Y tienen completa autoridad. Cuando tú y yo hablamos, ¿qué sale de nuestras bocas? Aliento. Sonido, ¿verdad? Información. Información. Pero cuando Dios habla, no solo sale información. No solo revela información. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Hay acción. La palabra de Dios actúa. Cuando Dios habla, como podemos ver en toda la Biblia, hay acción y poder. Les voy a dar algunos ejemplos. Génesis 1:3. Entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Acción. Hubo la luz. Salmo 107:20. Él envió su palabra y que los sanó y los libró de la muerte. Acción. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, la palabra. Y la palabra, el verbo, estaba con Dios. Y el verbo, la palabra, ¿era quién? Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús es el verbo, la palabra, porque Él es aquel a través del cual Dios actúa. A través del cual obtenemos sabiduría. A través del cual obtenemos salvación. Hebreos 1:3. Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Podemos ver que la palabra de Dios no es simplemente información. La palabra de Dios es poder y acción. Ella es útil, ella es eficaz y toda suficiente para transformar nuestros corazones y equiparnos a vivir piadosamente. Otra cosa que podemos ver en el versículo 16, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, es que donde quiera que esté su palabra, Dios está. Dios está. Es aquí en su palabra donde Él se revela a sus escogidos, a sus hijos. Es aquí en su palabra donde tú y yo le podemos conocer íntimamente. Es aquí en su palabra donde tú y yo, donde escuchamos su voz. Es aquí en su palabra donde recibimos de su gracia, donde recibimos fuerzas, donde recibimos sabiduría para poder soportar la oposición y la persecución. Su palabra no es simplemente información, sino instrumento de relación personal. Él se revela en su palabra para que tú y yo podamos tener una relación personal con Él. Por eso es importante, iglesia, persistir. Por eso es importante permanecer en la palabra de Dios personalmente y como iglesia corporalmente. El hombre malo es impostor. El hombre malo e impostor irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero el que persiste, el que permanece en la palabra inspirada por Dios, irá de bien a mejor. Va creciendo en su relación personal e íntima con Dios. Mientras lees, mientras meditas y estudias tu Biblia, ya sea solo o con tu familia o aquí en la iglesia, Dios se acerca a ti y te habla. Y serás transformado y estarás equipado.
3 razones que nos van a ayudar mientras tú y yo persistimos en la palabra de Dios. El origen de la palabra de Dios y número 2, el poder de la palabra de Dios. Versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Porque la Biblia viene de Dios, es útil, eficaz y toda suficiente para transformar los corazones y cambiar vidas. Su palabra está destinada a tener un efecto en nuestras vidas. Cuando dice que su palabra es útil para enseñar y reprender, se está refiriendo a lo que tú y yo creemos y de la forma en que tú y yo pensamos. La palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es real, lo que es verdadero, para que no caigamos en la mentira. Para que tú y yo no caigamos en el error. Nos enseña lo que es real y verdadero para que no nos amemos a nosotros mismos. Para que no amemos los placeres temporeros de este mundo. Nos enseña lo que es real y verdadero para que no tengamos temor ni ansiedad en los momentos difíciles o en los momentos de persecución. Él enseña, su palabra enseña y reprende. También cuando dice que su palabra es útil para corregir e instruir en justicia, tiene que ver con nuestra conducta. Corregir viene de la palabra griega enderezar. Enderezar. La palabra de Dios es útil de forma práctica porque endereza lo que está doblado. Aquellos que aceptan su corrección, aquellos que aceptan la verdad de la palabra de Dios, comenzarán a enderezar sus vidas. Entonces estarán listos para la instrucción en justicia. La instrucción en justicia significa que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña a vivir vidas que agradan a Dios. Para resumir este versículo, quiero leer el versículo 16, pero lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Iglesia, no hay nada más práctico ni poderoso en nuestras vidas que leer, creer y obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios porque la palabra inspirada por Dios es útil, eficaz y toda suficiente para transformar nuestros corazones y equiparnos a vivir piadosamente. Número 1, el origen de la palabra de Dios. Número 2, el poder de la palabra de Dios. Número 3, el propósito de la palabra de Dios. Versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena obra. Yo creo que este verso, el versículo 17, es un verso donde debe traer seguridad a nuestros corazones. Porque ese verso revela el corazón de Dios por nosotros. Este verso vemos la intención de Dios para cada uno de nosotros y la suficiencia de su palabra para cumplir su propósito. Su palabra, como dice el verso 16, al enseñar, al reprender, al corregir y al instruir en justicia, hace que el hombre y la mujer, hace que tú y yo seamos ¿qué? Perfectos. Perfectos. Ahora pregunto yo, ¿cree usted que se puede alcanzar un nivel de perfección? ¿Seremos alguna vez perfectos? Quizá mamá.
Pero ahí dice que el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? La palabra perfecto no es otra cosa que madurez. Madurez. Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa su palabra para que tú y yo podamos alcanzar madurez. La madurez que nos ayuda a vivir en este mundo, aunque no seamos de este mundo. Iglesia, un creyente perfecto, maduro, conoce la voluntad de Dios. Un creyente maduro tiene instintos centrados en Cristo. Un creyente maduro se convierte en el tipo de persona cuyo carácter es fiel y piadoso. Y eso hace la palabra de Dios en nosotros. Y otra cosa que debemos mencionar es que esa perfección o esa madurez que promete la palabra de Dios o que nos promete Dios no es temporero. No es temporero. Es una perfección que dura toda nuestra vida. Una vez que alcanzamos esa madurez, continúa con nosotros hasta el final de nuestras vidas. Pero iglesia, ese cambio que promete la palabra de Dios no viene como por arte de magia. Requiere que cada uno de nosotros persista, permanezca en esa palabra que produce cambio. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase. Quiero terminar leyendo el versículo 15. Versículo 15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo que no se apartara de las sagradas escrituras. Porque esas sagradas escrituras lo llevaron a él a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esa sabiduría y salvación son razón suficiente para persistir o permanecer en el mensaje del Evangelio. Persistir o permanecer en la palabra de Dios. Iglesia, no hay salvación del pecado. No hay salvación de culpa, no hay salvación de condenación, no hay salvación del infierno si no hay fe en Cristo Jesús. Romanos 10, 9 al 10 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora el versículo 17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. No hay otra autoridad fuera de la palabra inspirada por Dios para mostrarte quién Jesús es y para ofrecerte salvación. Iglesia, nada de lo que hemos dicho en esta mañana es posible sin la persona ni la obra de Jesucristo. Jesús vino a transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Él se hizo la palabra para transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Jesús se hizo la palabra, vino para que ya no fuéramos más sus enemigos, sino que pudiéramos acercarnos y tener una relación personal con Él. Y es en su palabra inspirada donde el Evangelio se hace una realidad en nuestras vidas. Dejándonos ver que las Sagradas Escrituras, nuestras Biblias, tienen un valor infinito. En ella encontramos la sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Iglesia, no descuides este libro. Amén. Gracias te damos, Señor,
por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, tu palabra, de poder leerla, poder entenderla, poder conocerte mejor, Señor. Yo te pido que tú pongas en nuestros corazones, Señor, persistir en ella, para que podamos conocerte mejor, para que podamos soportar cualquier dificultad, persecución que venga a nuestras vidas. Gracias por dejarnos ver, Señor, lo importante que es tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.